Muy bien, muy buenos días para todos los que nos acompañan. Cuando gusten podemos iniciar. Buenos días. Gracias en primer lugar a los ponentes quienes van a hablar sobre Ramón J. Velázquez en conmemoración del aniversario de los 105 años de nacimiento. Vamos a tener al doctor Gustavo Velázquez Betancourt, hijo de Ramón J. Velázquez, quien va a ser el presentador y moderador, pero también va a comentar y va a hablar sobre algunas, vamos a poner el video, sobre algunas cosas sobre su padre o sobre el Ramón J. Velázquez, político de la historia periodista. Luego tendremos a el doctor Carlos Hernández Delfino, quien va a hablar sobre determinados aspectos de la vida y de su relación, de su experiencia con Ramón J. Velázquez. Y por último, el más joven, por eso está de último, que será Tomás Estraca, que va a hablar sobre el Ramón J. Velázquez político. Teníamos a Herminia Bastidas, que le he estado escribiendo, no la veo conectada, quien iba a abrir esta sesión con algunos aspectos, alguna información para visibilizar la sala Ramón J. Velázquez, que está alojada en, aquí estoy, ya respondió, en la biblioteca Pedro Gracias de la UNIMED. Bueno, sin más, no sé cómo prefiere doctor Velázquez, si le damos la palabra a Herminia o se la damos a usted directamente y usted ya toma las riendas de este evento. El evento es suyo. Muchas gracias, profesora. Bueno, en primer lugar, agradecer pues a la universidad este evento que se está haciendo hoy aquí en conmemoración de los 105 años del natalicio de mi padre, de Ramón J. Velázquez, y también pues a la fundación de la universidad que en algún momento dio un paso importante en el apoyo de la creación de la sala Ramón J. Velázquez en la Biblioteca Pedro Graces, de la que nos va a hablar ahora Herminia, ¿no? Así que, bueno, nuevamente agradecer a la universidad, a los ponentes, a usted, profesora, y le doy la palabra a Herminia. Muchas gracias. Ricardo dice que no tiene acceso. O Rainer, que no tiene acceso a Herminia. Habrá que ponerla de panelista, ¿será? No sé. Rainer. Ya está panelista ahí. ¿Ya está? No, está en los espectadores. ¿Qué se me hizo Rainer? Rainer. Bueno, mira, seguimos. Bueno, perfectamente. Seguimos y después, cuando Rainer se reconecte o Ricardo, se me fueron los dos, te damos la palabra, Herminia. Me está escribiendo por el chat. Pero ¿por qué no se...? Ok, vamos a seguir. Le voy a decir que se registre. Ahí está tecnología, te digo. Ok, yo creo que puede empezar y después vemos sí, Rainero. Sí, bueno, como decía antes, ¿no? Muy agradecidos además por la selección en esta segunda sesión de los ponentes que tenemos hoy. Carlos Hernández Delfino y Tomás Estraca, sin duda dos figuras del mundo de la cultura venezolana. Si bien, bueno, Tomás es historiador de formación, de oficio, también el doctor Hernández Delfino, que es a quien le vamos a dar la palabra en primer lugar, él es economista, uno de los más importantes economistas que ha tenido el país, pues en las últimas décadas ha ocupado posiciones muy importantes en el Estado, en el Banco Central, como ministro, como negociador.
de tal manera que ha sido además un estudioso de la historia de nuestra economía, pero además pues ha desarrollado su vena de historiador, ¿no? En varias conversaciones que he tenido con él, pues me ha contado cómo pues entraba en ciertos archivos a investigar, a indagar, a tomar nota, de tal manera que es esa labor del historiador, del investigador, ¿no? Y bueno, ya con varias publicaciones en ese sentido, y bueno, recientemente el libro que sacó sobre MacGregor, ¿no? Además, Carlos Hernández tuvo la posibilidad de conocer a mi padre en varios ámbitos, ¿no? En el ámbito empresarial, en el ámbito político, en el ámbito cultural, de tal manera que, bueno, él como pocos tiene un buen conocimiento de él y seguramente lo que nos va a conversar pues va a ser muy novedoso y muy interesante. Así que gracias, Carlos, y adelante. Disculpa, doctor Velázquez, ya entró Herminia. Ajá. Perfecto. Entonces, si Herminia ya puede intervenir, bueno, ya hicimos la introducción del doctor Hernández Delfino, pero hacemos este inicio con Herminia, que hace un trabajo muy importante ahí en la sala. Buenos días a todos y bienvenidos a todos a este encuentro de los 105 años que recuerda cuando se inauguró la sala Ramón J. Velázquez en 2016, justamente en el centenario del nacimiento del doctor Ramón J., como le decimos amigablemente. La Biblioteca Pedro Graces de la Universidad Metropolitana ha tenido una gran oportunidad cuando la familia Velázquez Betancourt la seleccionó para la custodia, preservación y promoción de la colección del doctor Ramón J. Velázquez, que está al lado de otros grandes como el profesor Pedro Graces y el doctor Arturo Uslar Pietri. Esta iniciativa dio lugar desde 2015, cuando el profesor el doctor Benjamín Sharifker interactuó con la familia Velázquez Betancourt, y la coordinadora por la parte de la Biblioteca Pedro Graces, la profesora Eleida García, inició el adelanto para la construcción o adecuación de esta sala que tiene más de 500 metros. Esta colección tiene una amplia cobertura de temas de interés histórico, político, social y humanista en general. Tenemos libros como, por ejemplo, la quinta edición de Los Nombres de Cristo de Fray Luis de León, que fue impresa en 1603, está en nuestra área de libros raros y curiosos. Tenemos en el área general la colección completa de la Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses. Tenemos ejemplares de periódicos de finales del siglo XIX y del siglo XX, al lado de toda la colección de la producción del doctor Ramón J. en sus varias ediciones y de muchos otros libros que realmente emociona a la gente cuando lo ven y vemos todo este volumen de información reunido. Por acá en estos 5 años, desde su apertura en noviembre de 2016, han pasado investigadores, profesores, estudiantes, que han visto en esta colección sus fuentes documentales para producción de nuevo conocimiento y fortalecimiento de sus disciplinas. Esta sala ha sido visitada por público general que queda maravillado al visualizar tanto conocimiento reunido. Y lo que llamamos la memorabilia, como son las condecoraciones que recibió el doctor, como por ejemplo el collar de la Orden del Libertador y la Orden Andrés Bello, la banda presidencial, reconocimientos de países europeos y latinoamericanos que están expuestos en el área de memorabilia. Nosotros estamos muy satisfechos de contar con esta parte del saber escrito que almacenó por tanto tiempo el doctor Ramón J., representado en un considerable volumen de información para todos los interesados en investigar y profundizar sobre la historia y la política de Venezuela y del mundo. Yo en el chat les puedo dejar un enlace a un video producido por la Dirección de Comunicaciones Integradas como parte del
los micros que se produjeron en la universidad para dar promoción a las áreas en el programa de Conoce tu UNI. Y quiero agradecerle a la profesora Thais por habernos permitido este espacio para invitar a los participantes de este evento a que visiten la sala Ramón J. Velázquez, realmente un tesoro dentro de la Biblioteca Pedro Gracia. Todos serán bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Herminia. Además, la pasión con la que Herminia trabaja allí y está pendiente de todos los proyectos que están en desarrollo, pues es muy importante. Y bueno, no podemos dejar de mencionar que en buena medida, sin duda, pues el apoyo fundamental en aquel momento de la universidad a través del rector Charifker, pero sobre todo de Bancaribe, quien nos apoyó desde el principio para desarrollar esa sala que bueno, creo que es única o hay pocas como esa en lo que son las bibliotecas venezolanas y que ha servido, creo, como modelo de otras salas que actualmente se están creando. De tal manera que, bueno, siempre el apoyo del Banco del Caribe en todos estos procesos de desarrollo cultural en Venezuela hay que aplaudirlos de pie siempre. Así que, bueno, Carlos, ya hicimos la introducción tuya y encantados de escucharte. Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias a todos por estar compartiendo con nosotros esta oportunidad de homenajear al doctor Velázquez. Yo comienzo por agradecer a la doctora Catalina Banco, a la profesora Thais Maynón, que me han distinguido y me han honrado con esta invitación, tanto por tratarse del doctor Velázquez, como por quienes, con una definitiva autoridad, han compartido con nosotros sus apreciaciones sobre este venezolano excepcional. Pero para mí también ha sido un serio compromiso, porque es mucho lo que se ha dicho y lo que se ha escrito sobre el doctor Velázquez, por quienes han dedicado su atención a estudiar su vida y su obra, desde luego con sobrada competencia y un amplio dominio del tema. Así que esa es una razón por la cual también me siento profundamente agradecido. Y finalmente quiero también transmitirles mi complacencia por compartir esta experiencia con dos apreciados amigos, el doctor Gustavo Velázquez y el doctor Tomás Estraca. Como sabemos, el tránsito del doctor Velázquez entre nosotros fue, para nuestra fortuna y para la del país, prolongado y además muy amplio por la multiplicidad de facetas que fue capaz de ofrecernos. En todas esas facetas y actividades, nosotros podemos apreciar y valorar contribuciones que fueron definitivas y permanentes. Pero precisamente esa amplitud y el reto que para mí significa abordar este compromiso me pone en la situación de hacer un esfuerzo de concreción, lo que no me resulta normalmente fácil de hacer. Y es por eso que yo quisiera centrar el contenido de esta conversación en tres aspectos. Por supuesto, esto lo haría sin descuidar totalmente algunas referencias colaterales que son necesarias para fijar el contexto. En primer lugar, quisiera conversar con ustedes sobre la culminación de su carrera como funcionario público, porque servidor público, en el sentido más amplio del término, el doctor Velázquez lo fue toda su vida. En segundo lugar, quisiera comentarles sobre su última obra publicada, que fue un proyecto trabajado directamente con él a lo largo de varios meses y que finalmente la Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura editó, publicó y se lo
le hicimos entrega del libro en su casa al doctor Velázquez y lo notamos muy satisfecho con este logro. Decía pues que ese es el segundo tema, y el tercero, su actuación en la empresa privada, a lo cual se han referido la doctora Banco y el doctor González Escribuela en sus contribuciones con relación a la vida y obra del doctor Velázquez, pero yo voy a dar algunas referencias que provienen del propio interior de la institución del sector privado donde él se desempeñó por muchos años. Comenzamos entonces con el primer punto y la introducción correspondiente. El doctor Velázquez comenzó a apreciar el valor de la libertad desde muy temprano. Pudo conocer en su propia experiencia las formas que el poder utiliza para reprimir y para inducir temores, de manera de cohibir el ejercicio de las libertades ciudadanas que podrían perturbar la hegemonía de esos regímenes. Su temprana vocación como periodista y editor la ejerció a plenitud en todas las actividades posibles, desde la más modesta tarea de imprenta hasta la dirección de medios, como sabemos, de importantes medios, del más importante medio impreso de Venezuela. Esa actividad en algunos casos fue obstaculizada, pero en otros fue abiertamente reprimida y tuvo como destino la cárcel. Luego de la muerte de Gómez, comenzó a fluir mayor información hacia la población en general a través de los medios. Y esto contribuyó de alguna manera a acercar a la gente a las consignas de los movimientos que darían luego origen a los partidos políticos de la democracia venezolana. Por esa misma vía se dieron a conocer propuestas de reformas, al igual que programas de acción de estas organizaciones políticas que estaban destinados a satisfacer la demanda de una población que no solamente crecía en número, también crecía en necesidades. Esa circunstancia de esa mayor apertura debe haber contribuido a formar una valoración compartida en la sociedad venezolana del ambiente de libertades que comenzaba a perfilarse al morir el dictador. Y por lo tanto, de esa misma forma, a estimular reacciones más cohesionadas cuando se presentía que podía producirse un retroceso en el curso que ya se había iniciado en el país hacia esa mayor apertura y flexibilidad para la acción política y la libertad de expresión. A su vez, en esos años, los factores de poder se alineaban con los impulsos modernizadores que reclamaba la sociedad. Y entonces se dio inicio así a un proceso de apertura política y a importantes reformas que las situamos en la presidencia del general Eleazar López Contreras y que continuaron con los matices correspondientes a los programas de cada administración de cada momento, continuaron hasta el año 48. Las experiencias vividas por el doctor Velázquez, su temprana acumulación de conocimientos formados con un estudio sistemático, disciplina que le venía por herencia paterna, fue lo que vio en su casa desde muy niño, el intercambio con sus mayores y con sus pares, esa notable capacidad de comprensión de la idiosincrasia de los venezolanos, de interpretación de su historia, de articular y extraer conclusiones valiosísimas para definir rumbos. Todo esto consolidó su compromiso con la democracia y con el servicio público como un medio para transformar, lograr
las transformaciones necesarias en la ruta hacia una verdadera inclusión participativa de la población. Esto quiere decir que el doctor Velázquez logró cohesionar su formación, su lúcido pensamiento, sus experiencias, todo aquello que comenzó a formarlo desde muy temprano, de forma tal que su vocación confluía a darle forma de acción a sus pensamientos. Y así interpreto yo su vocación de servicio público. Yo insisto en lo de servicio público en un sentido muy amplio, no el sentido de actuar desde una posición pública, es el de llevar adelante una conducta en beneficio del colectivo, independientemente desde la posición que se esté ocupando en la sociedad. Fíjense ustedes que la tesis doctoral del doctor Velázquez fue sobre la responsabilidad política de los ministros en el marco de la Constitución de entonces. Y eso desde luego nos sugiere su empeño de siempre por convertir en acciones su pensamiento democrático, renovador y formativo de la conciencia de los venezolanos, como ya les había dicho antes. Esta carrera de servicio público tan importante se inició en la Corporación Venezolana de Fomento el año de 1946. Era muy joven, iba a cumplir 30 años, pero había comprendido a cabalidad la necesidad de impulsar el desarrollo sectorial y regional desde el Estado. ¿Y por qué desde el Estado? Porque se contaba con una renta permanente y creciente que provenía de la explotación petrolera. Pero es que además el régimen político, les hablo con posterioridad a la muerte de Gómez, desde luego, tenía la voluntad para promover ese desarrollo y además contaba con los medios para llevar esa voluntad a efecto. Se habían alcanzado además reformas de relativa importancia, como les mencionaba antes, a partir del año 1936. Entonces estas condiciones, tanto la presencia de esa voluntad y los medios para llevar a cabo las acciones correspondientes, y estas reformas que fueron desarrollándose, y muy importantemente desde los primeros años del presidente Eleazar López Contreras con su programa de febrero. Ambas condiciones eran necesarias para que la economía venezolana, que estaba desfasada en su proceso de industrialización con respecto a otras economías de la región, pudiese en consecuencia avanzar. Y de esa manera, con el impulso dado por el doctor Velázquez, surgió años más tarde, en el año de 1964, la primera corporación de desarrollo regional, que fue Corpo Andes. Desde esta perspectiva de la de servicio público y también desde las propiamente políticas, culturales e históricas, apreciamos otra característica importante del doctor Velázquez que ha sido consignada en estudios y publicaciones por coterráneos suyos, verdaderamente amoblados para cumplir con solvencia y a cabalidad esta tarea. Y me refiero al apego a la tierra de sus orígenes. Pero ese apego, como en una oportunidad anterior lo mencionábamos, cuando se hablaba de esto y cuando escribía sobre esto, no se notaban en él sentimientos nostálgicos, pesadumbres, por el contrario, mantenía siempre una actitud dinámica, proactiva, con una visión siempre de lo que había que hacer por delante. Este apego a su terruño cursaba con un pensamiento que tenía dimensiones universales.
Y eso le permite establecer asociaciones pertinentes y valiosas entre el medio nacional y la realidad internacional que circundaban, por un lado, la tierra de sus orígenes y por otro lado, al propio país. Él promovió el estudio y la divulgación de los valores de la región, pero con la mirada puesta en toda la anchura de Venezuela. Fue un estímulo activo y permanente para el desarrollo de jóvenes talentos. Siempre fue así, con la intención de preservar la memoria histórica. Y así lo vemos, por ejemplo, en la Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses, que fue una creación suya y de otros intelectuales apegados a la región, y que surgió a propósito del cuatricentenario de la fundación de San Cristóbal. Pero vamos a volver a la carrera pública del doctor Velázquez. Fue senador por su Táchira natal, secretario de la presidencia entre 1959 y 1963 o 64, durante el gobierno de Rómulo Betancourt, ministro de Comunicaciones en el primer gobierno del doctor Rafael Caldera entre el 1979 y el 81. Y a finales del año 1984, fue creada la Comisión para la Reforma del Estado, COPRE. El doctor Velázquez fue designado presidente de la COPRE y el doctor Carlos Blanco, secretario ejecutivo. Pero además el doctor Velázquez fue presidente de la Comisión Presidencial de Asuntos Fronterizos Colombos Venezolanos, la COPAF, y fue presidente de esta comisión desde su designación en el año 1989 hasta que fue nombrado presidente de la República en 1993. Llegado a este punto, quisiera detenerme un instante en el tema de la COPRE, teniendo presente desde luego una ilustrativa intervención del doctor Carlos Blanco el día 24 en este mismo foro, oportunidad que fue compartida con el doctor Ramón González Escorihuela. Y lo hago para resaltar la visión del doctor Velázquez con respecto a la necesidad de establecer un orden democrático que favoreciera la participación de los venezolanos en aquellas decisiones políticas que se adoptaban y se llevaban a la práctica en procura de su bienestar. La descentralización fue el eje de las reformas políticas de inmediata aplicación en aquellos momentos. No se trataba de un enunciado vacío, digamos, un enunciado carente de eficacia política, ni tampoco se trataba de un orden que en realidad significara una descentralización nominal. Recuerden ustedes cómo fue el caso, y lo digo a manera de ilustración, en tiempos de Guzmán Blanco, con sus delegados nacionales, que eran unas figuras que más allá de los gobiernos locales formalmente constituidos, ellos se instalaban con una dosis inmensa de poder en temas de defensa, administrativo, político, en cada una de las regiones, y de esa manera se mantenía en efecto un régimen centralizado. No, pero no se refería a esto. Esto nos lo ha explicado con sobrada maestría el profesor Francisco Soto Oraa, de la ULA, y en un libro que hemos publicado, ganador del premio Rafael María Baralt en la bienal anterior a la que está corriendo en este momento. Pues bien, la propuesta que surgió del seno de la COPRE era una verdadera reforma. Implicaba cambios en la distribución del poder político a favor de los gobiernos locales, con elección popular directa de gobernadores y alcaldes que efectivamente se llevó a cabo en 1989 en el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez.
contemplaba también la transferencia de competencias y sobre todo una fiscalidad distinta a la que se venía hasta ese momento manejando con base en los situados constitucionales. Y me refiero a nuevos arreglos fiscales de los cuales surgió el Fondo Intergubernamental para la Descentralización, el FIDES, creado en 1993, cuyos recursos provenían de la recaudación del impuesto al valor agregado que también fue establecido por el gobierno de transición ese mismo año. Las cualidades del doctor Velázquez, que hicieron posible una amplia consulta y construcción de consenso para cumplir con el complejo mandato de la COPRE, estuvieron también presentes durante su gobierno de 8 meses, entre 1993 y 1994. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de las cualidades resaltantes del doctor Velázquez en el campo de su acción como funcionario público? Nos referimos al compromiso que inspiraba su propia convocatoria, a su comprensión cabal de las transformaciones institucionales que eran necesarias y que surgían de su propia interpretación de las realidades de cada momento en nuestro país. También su capacidad de comunicación, su tesonera actividad, su amplitud, en síntesis, todo aquello que nosotros le conocimos y que configuraba al hombre de Estado y al político que tan certeramente caracterizó Simón Alberto Consalvi por medio de las condiciones que esos atributos presuponen, es decir, el conocimiento del país y de su gente, del proceso histórico, de las constantes que lo vertebran, una apropiada identificación de las posibilidades y de los rumbos, y todo esto requiere además, y de manera esencial, un compromiso permanente. La crisis desencadenada por los acontecimientos militares y políticos de los años 92 y 93 desembocó en la suspensión, como sabemos, de las funciones del presidente Pérez, y con ello la interrupción de un programa de amplias miras llamado a crear las condiciones esenciales para el desarrollo del país. Para cubrir este vacío en transición hacia el inicio de un nuevo mandato presidencial, porque las elecciones fueron en diciembre del año 93, las organizaciones políticas que tenían representación parlamentaria acordaron proponer al doctor Velázquez para que asumiera esa responsabilidad. La decisión que él tomó, como bien sabemos, Gustavo es un testigo de excepción de ese proceso, fue el resultado de muchas reflexiones que confluían en un sentido o en el otro, además de una variedad de consultas y de las insistentes peticiones de prominentes políticos para que aceptara esa designación. Finalmente lo hizo. El gobierno que presidió el doctor Velázquez comenzó el 5 de junio de 1993 y concluyó el 2 de febrero de 1994. Una etapa que estuvo marcada por riesgos considerables de distinta naturaleza, limitaciones en la gestión, en su gestión como gobernante, y un clima de seria perturbación económica. Ese clima fue el escenario, poco tiempo después, en el que hizo erupción la crisis bancaria de 1994, la más importante que ha ocurrido en el país. En esta crisis colapsó un conjunto de instituciones bancarias que concentraban cerca del 50% de los depósitos de público. Y todo esto lo tuvo que enfrentar el doctor Velázquez con muy escasos recursos. No hubo planes, no hubo comisiones de enlace, no hubo tiempo de estructurar una acción de gobierno, como suele ser el caso
en condiciones normales. En su gabinete no participaron factores de los principales partidos políticos por saberse estos partidos comprometidos en la venidera campaña electoral. No obstante eso, pues el doctor Velázquez configuró un gabinete con personalidades de primera línea en cuanto a su solvencia intelectual y profesional y también en cuanto a su integridad. A esta incertidumbre de aquellos momentos que tenía su origen en los acontecimientos políticos, se sumaba la enorme desconfianza que se creó en un amplio segmento del sistema bancario, pero también en la moneda nacional. Consecuentemente, se produjo una intensa salida de capitales. El Banco Central se vio forzado a adoptar medidas para contenerla y preservar un nivel razonable de reservas internacionales. Y también se produjo una abrupta concentración de depósitos en un conjunto de instituciones acreditadas por la confianza de los depositantes que no estaban de ninguna manera, en algunas de ellas, preparadas para recibir esa afluencia de recursos. Siendo así las cosas, a comienzos del año 94, era necesario conjurar estos factores y sobre todo atender la demanda de depósitos de la clientela de los bancos que estaban comprometidos en su liquidez y su solvencia. Pero en ese momento las perspectivas fiscales eran mucho más astringentes que la del año 92. Para darles una idea, el déficit fiscal en el año 92 estuvo entre 2 y 3% del PIB y en enero del 94 se esperaba que el déficit estaría por encima del 7%. En realidad no fue así, y ese es un mérito que también hay que acreditarle al doctor Velázquez. Siendo así las cosas, en enero del 94, el presidente Velázquez anunció al país, acompañados de sus ministros, las autoridades financieras, representantes de los partidos políticos y el comisionado del presidente electo, para anunciar el conjunto de medidas que estaban siendo adoptadas para atender esta emergencia. Su gobierno contribuyó eficazmente a reducir la inestabilidad que en varios órdenes se había manifestado. Y me refiero al plano político, al institucional y al propiamente económico. Él fue habilitado por el Congreso para promulgar leyes necesarias, importantes reformas. Como les dije, se creó el IVA, se aprobó una importante modificación de la ley de bancos, pero esta reforma de la ley de bancos debió haber sido aprobada años antes, si no fuese porque la dinámica parlamentaria produjo un rezago que creó una condición que explica en mucho, en el plano institucional, una de las causas de la crisis. ¿Por qué lo digo? Porque la liberalización del sector financiero del año que comenzó el año 89 se produjo en ausencia de las reformas necesarias para fortalecer la supervisión bancaria e inducir disciplina y sanas prácticas en el manejo de esas instituciones. Se alteró así una secuencia natural que va de las reformas a la liberalización. En síntesis, al concluir su gestión, el balance que apreciamos hace justicia a la labor cumplida por el doctor Velázquez, más allá de su conocida frase, que al concluir su gestión, el doctor Velázquez dijo: no me caí ni me tumbaron. Muy bien, vamos ahora al segundo aspecto, que se refiere a la última obra publicada por el doctor Velázquez. Sobre la obra del doctor Velázquez, tanto la de su propia creación, la que surge de su pluma y de su pensamiento, como la que se ha compendiado en ese voluminoso acervo de publicaciones
que representa un inmenso rescate documental. Es muy poco lo que yo pueda añadir. Luego de las calificadas intervenciones de la doctora Banco y del doctor González de Corigüey. Sí, pero yo ya sí nos deseo quedan unos 5 consignar. minutos, Carlos, perdón. Bueno, voy apurándome con este tema que es importante y luego paso al segundo. Muy bien. Decía que sí deseaba consignar una valoración muy alta que pueda hacerse del autor en su penetración de la historia, en su capacidad de análisis, que nos ha abierto las puertas a la comprensión de procesos y personajes de singular importancia. En el libro Caudillos, Historiadores y Pueblos, nosotros encontramos un conjunto de ensayos de discursos del doctor Velázquez que publicamos bajo su dirección y apoyo, y que queremos resumir rápidamente aquí. Y para ello vamos a basarnos en el título, Caudillos, Historiadores y Pueblos. El caudillismo es un fenómeno presente en la historia de Hispanoamérica, pero notablemente en Venezuela. Y eso es así por el carácter que asumió la guerra de la independencia. Los caudillos que reconocemos en la página de nuestra historia eran hombres de una fortaleza muy particular, competitivos, carismáticos, con prestigio y un poderoso ascendiente afectivo. Eran líderes que favorecían a sus seguidores con beneficios materiales propios o ajenos y que enarbolaban sus propios objetivos políticos con un revestimiento que resultaba atractivo para las masas que lo seguían. Así entendemos el fenómeno del caudillismo. Según nos dice el doctor Consalvi, Velázquez se sintió atraído por el caudillismo y se propuso descifrar sus códigos. Y en este libro, el autor aborda ese tema en los ensayos sobre Páez y Antonio Guzmán Blanco. Pero podemos distinguir entre ellos. Páez fue el modelo de los caudillos venezolanos, mientras que Guzmán, el doctor y general, no lo fue. Yo voy a obviar la elaboración que hice de estos dos aspectos para pasar al segundo, y es el espacio que dedica el doctor Velázquez a los historiadores Caracciolo Parra Pérez, Enrique Bernardo Núñez y Ramón Díaz Sánchez. Con relación a Parra Pérez destaca su densa y monumental obra, y recordemos nosotros que el doctor Velázquez ingresó como individuo de número a la Academia Nacional de la Historia en el sillón que había pertenecido al doctor Parra Pérez. Allí, pues también él se refiere a Núñez y a Díaz Sánchez, narradores, historiadores. En el caso de Núñez no solo es preciso en su finalidad, sino que además esa es una hermosa pieza literaria. Si ustedes no la conocen, yo los invito a que la lean. Y en el doctor Díaz Sánchez, él reconoce las dificultades de aproximarse a un hombre tan polifacético como él. Luego el libro habla de los que no llegaron, y uno podría entenderse que se trata de quienes no lograron completar el ciclo político que pudiera esperarse de su lucha. Y digo esto porque en esa lista están Santiago Briceño, Domingo Castillo, José Rafael Pocaterra, Jovito Villalba, Luis Beltrán Prieto y Leonardo Ruiz Pineda, su gran amigo desde la adolescencia. En esta elaboración, esta caracterización que hace él de los que no llegaron tiene una connotación bastante más amplia de la que pudiese sugerir ese término. Y finalmente en el título aparece la palabra pueblo, y no la podemos entender de otra forma como la visión del autor, del protagonista permanente, del acompañante inseparable de caudillos, historiadores, intelectuales y líderes, es decir, el pueblo venezolano. Este es, pues, la síntesis de la obra.
Y termino en unos poquísimos minutos, Gustavo, discúlpeme si me excedo 5 minutos, para hablarles del tercer punto, que trata sobre la experiencia del doctor Velázquez en el sector privado, concretamente en el Banco del Caribe, hoy Bancaribe. El doctor Velázquez se integró a la Junta de Bancaribe por invitación de su presidente, el señor N. Dao, un libanés emprendedor con una clara visión de las posibilidades que ofrecía el país y de sus necesidades, y que hizo suya esta patria nuestra. El doctor Velázquez participó en ese cuerpo entre agosto del año 79 y junio del año 93. Fue además presidente de la empresa Transfalcar a partir del año 84. Esta empresa estaba dedicada al transporte de valores y era parte del grupo de empresas que tenía por eje el Banco del Caribe. En la biografía de la doctora Catalina Banco y el doctor González Escorihuela se hacen referencia a datos que el doctor Velázquez les ofreció a ellos sobre la evolución de esta empresa durante su gestión. Él consideró esta experiencia como exitosa en términos de la expansión y del desenvolvimiento del Transfalcar, que después, por razones que no omito en este momento, fue necesario cerrar. A él se le recuerda por su dedicada atención a los temas tratados en las reuniones de junta. Con relación a estos temas, él siempre indagaba en los pormenores hasta satisfacer su propia necesidad de comprensión para luego ofrecer sus opiniones en unas intervenciones que eran breves y muy directas. Su estrecha vinculación con la provincia, como ya lo mencionamos, lo convertían en un candidato de primera prioridad en los viajes de trabajo al interior del país, y realizó muchos, con mucho entusiasmo y compromiso. Y un aspecto también que se recuerda muy gratamente, desde luego, eran las tertulias que giraban en torno a su conversación después de las reuniones de junta directiva sobre los hechos y personajes de nuestra historia y del acontecer nacional. Bueno, muy bien, de esta forma yo concluyo esta intervención. Agradezco a las instituciones que respaldaron esta iniciativa y a todos quienes hoy nos acompañan por su paciencia y por su atención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Fascinante todo cómo organizaste tú ese recorrido por la vida del doctor Velázquez, ¿no? Bueno, ahora tenemos, luego hacemos los comentarios, pero para aprovechar pues más el tiempo, tenemos al doctor Tomás Estraca. Él es, como les comentaba antes, pues historiador y doctor en historia de la Universidad Católica Andrés Bello. Es director del Instituto de Investigaciones Históricas Germán González Oropesa de la UCAP y del doctorado en historia de la misma universidad, ¿no? Es miembro también de la Academia Nacional de la Historia y es profesor, investigador en diferentes ámbitos nacionales e internacionales. Ha estado en Chicago, en México, ha sido colaborador, ponente en muchísimos foros y seminarios que se han realizado en Venezuela, y sin duda pues también es un autor de varios libros pues muy interesantes, que además le han aportado una nueva visión al estudio de la historia en Venezuela en los últimos años, ¿no? Yo recuerdo que conocí al profesor Estraca justamente en la sala de la casa de mi papá, cuando él pertenecía junto con mi padre a un jurado, creo que era Ildefonso Méndez, quien estaba presentando su tesis de doctorado, creo, y ahí pues tuve oportunidad de conocerlo y de escucharlo de viva voz, además pues de todas las conferencias e intervenciones que tiene siempre sobre la realidad venezolana y su devenir histórico. De tal manera, profesor Estraca, que muchísimas gracias por acompañarnos hoy
y tienes la palabra. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias, Thais. Es para mí una verdadera alegría compartir acá, pues iba a decir podio, pero bueno, compartir pantalla con tanta gente apreciada y querida. En particular quiero saludar a Carlos, cuya semblanza, el doctor Velázquez, en alguna medida es una buena introducción a lo que yo quiero compartir con ustedes, pero que en otra medida también me deja muy poco que decir. Creo que después de lo que Carlos ha señalado, ha perfilado de lo que fue en vida y sigue siendo por su legado el doctor Velázquez, quedan pocas cosas que agregar. Es interesante sobre todo en rescato de lo que Carlos señaló, su participación en la empresa privada, que es poco conocida, y nos habla de un hombre de intereses múltiples, de agendas que me imagino muy apretadas cada vez que uno se aproxima a uno de estas figuras, uno de estos hombres públicos de la Venezuela, de la que fue, inclusive de la que sigue siendo. Uno se imagina que son personas que arrancaban de 5 a las 5 de la mañana su faena y terminaban tarde en la noche, porque era una faena múltiple, una faena grande, una faena compleja, la que los movía, la que los impulsaba, y que en el caso del doctor Velázquez, la frase no es mía, esa frase se la ha oído Elías Pino varias veces, era la construcción de la República. Estamos hablando de un republicano, un hombre que hizo del ejercicio público, del servicio público, el mecanismo, o uno de los mecanismos, porque no fue el único, para la construcción de la República, la construcción de la ciudadanía, la construcción de un sistema, de un modelo que garantizara libertad y garantizara los mayores niveles de igualdad y de prosperidad posible para los venezolanos, y que lo logró en gran medida por mucho tiempo. De todas las cosas que se pueden hablar del doctor Velázquez, yo no sé exactamente cuánto tiempo tendré, pero yo me he planificado más o menos unos 20 minutos, poco menos, poco más, ya que son las 11, y con el Zoom, la dictadura del tiempo es como con la radio, que simplemente se apaga en un momento dado. Eso también tiene de bueno que evite aquellas cosas, más que una pregunta, una reflexión, tiene que acotarse. Tienes el tiempo. Cosas de esa índole. ¿Qué? Tienes el tiempo ¿Perdón? suficiente, tienes los 20 minutos. Ok, entonces yo creo que una forma en la que me puedo aproximar al doctor Velázquez, y lamento no haber podido estar en la otra sesión del 24 de noviembre, en la que probablemente se hablaron de estas cosas también, es a través de alguno de sus libros. Es decir, al doctor Velázquez lo conocí como historiador, al doctor Velázquez lo conocí antes de historiador como una figura pública que salía en los medios, como el presidente de la República, que le tocó una peripecia, para emplear aquella frase que tiene algún pedigrí en nuestra historia política, la peripecia de salvar la institucionalidad entre el 93 y después de la defenestración de Carlos Andrés Pérez, y enmendar las cosas, caminar el país en una dirección determinada. Por supuesto, un nombre perfectamente conocido para mí en aquel momento, pero sobre todo al doctor Velázquez lo fui conociendo poco a poco como lector feliz de su obra. El doctor Velázquez fue un historiador de una enorme importancia. Todos cuantos de mayor o menor medida conmemoran o recuerdan al doctor Velázquez, lo recuerdan como historiador por sobre todas los roles en los cuales él desplegó ese ejercicio de ciudadanía. El historiador tal vez fue el más importante o el más conocido. Creo que va a ser aquel por el que va a ser recordado a largo plazo. Sin embargo, la obra del doctor Velázquez como historiador tiene dos ámbitos importantes y una condición excepcional. Vamos por la condición excepcional, no solamente por lo bueno, por supuesto. El doctor Velázquez es un historiador que escribió, por supuesto, estudios, que escribió textos, pero no es el típico historiador académico que desplegó su trabajo en monografías, en tesis, en papers que fueron en revistas arbitradas e indizadas, sino que fue un historiador, un gran investigador que desplegó su trabajo
muy a caballo, muy cerca de su primera condición, de aquello con lo que Velázquez probablemente se identificaba más o aquello con lo que fue inicialmente identificado como periodista. Esto le permite al doctor Velázquez haber hecho una gran cantidad, divulgó su obra a través de conferencias, a través de discursos, por supuesto. Ahí hubo un segmento importante de lo que pensó, pero él la difunde a través de artículos de prensa, pero la difundió sobre todo en textos que tienen agilidad, o sobre todo, fundamentalmente, en textos que tienen la agilidad y el nervio de quien ha comenzado como periodista y como el extraordinario periodista que fue Ramón J. Velázquez. Hasta muy tarde yo no revisé, por ejemplo, esos textos compilados creo que se llaman con segunda intención, los artículos, los reportajes que se compilaron en los años 90, son sus trabajos de los años 40, nosotros los trabajos de la época de la dictadura, de los 50, extraordinario periodista, y es cuando yo leo esos textos que termina de articulárseme la imagen de la comprensión, se me termina de articular la configuración de lo que representan estos dos extraordinarios libros que son los fundamentales de la obra de Velázquez. Tienen muchos otros libros, pero son dos libros orgánicos, libros pensados como libros, que aparecieron como libros y que marcaron un hito, que es La caída del liberalismo amarillo y Las conferencias imaginarias de Juan Vicente Gómez. Es interesante porque el primero es una especie de larga crónica periodística. No es que no, bueno, la crónica periodística se basa en fuentes primarias. No es que no haya una vocación de ensayista, no es que no haya revisión de fuentes primarias, cosa que ya apunté, pero es que está narrado como un texto periodístico, se siente sobre todo como la crónica y retrato de un momento. Ya volveré sobre este libro. Y luego va lo otro, que es Las conferencias imaginarias de Juan Vicente Gómez, que es una entrevista imaginaria. Él se imagina lo que Gómez va a decir, claro, para construir lo que Gómez va a decir, echa mano de un conocimiento profundo, un conocimiento muy amplio del personaje y se basa tanto como le fue posible, y le fue posible bastante, en fuentes primarias, en testimonios, en documentos, y arma una entrevista con Gómez y para mí es de las mejores fuentes para uno entender la psicología del personaje, que es importante, pues, sobre todo entender la psicología de lo que ese personaje representaba como hombre histórico, como personalidad histórica, es decir, Juan Vicente Gómez y los hombres y las mujeres que eran como él, que se sentían identificadas en él, que se representaban, que encarnaban en él, o que tenían en él a su líder y su representante más importante. Son una biografía de un hombre, de una mujer determinada, pueden ser importantes, tanto para entender al individuo en sí mismo, como para entender al tipo de ser humano que representaban y que tal vez, en efecto, para los historiadores puede ser lo más atractivo. Son los dos libros más famosos de Velázquez, son los dos libros que la gente va a citar inicialmente cuando habla del historiador, pero son dos libros que un historiador promedio no hiciera. Es decir, un historiador promedio no va a hacer una entrevista imaginaria. Brito Figueroa ensayó una con Laureano Vallenilla Lanz, que le quedó bastante bien, la verdad, pero no es algo que está en la nota de este famoso libro español, La entrevista con la historia, que inventa entrevistas imaginarias. Yo creo que Ramón J. se habrá basado un poquito en aquel libro. Pido disculpas que se me escapa el nombre ahorita. Aquel libro fue un exitazo de ventas a principios de los 70. O en una especie de largo reportaje, más que crónica, largo reportaje sobre la caída del liberalismo amarillo. Eso demuestra cuán amplia, cuán dinámica y cuán compleja puede ser la construcción del conocimiento histórico y las vías a las que se puede llegar. Son dos libros importantes y ya voy a señalar dos cosas de este libro para después pasar a la otra cara de Ramón J. Velázquez que aportó a la historia y que no, digamos, que no es tan conocida por los que están fuera del ámbito estrictamente profesional del área. La caída del liberalismo amarillo aparece en el año 72. Su novela, biografía de Ramón J. Velázquez, es un libro que arranca en los años 50. Su espíritu inicial, su impulso inicial es la muerte de Ruiz Pineda, que le recuerda la muerte de Antonio Paredes, es decir, un producto de una bravata de un dictador, de Cipriano Castro, que en medio de sus fiebres
que le habían producido sus problemas médicos, sus infecciones de origen particularmente non santo, resuelve en contra de todas las leyes y en contra de todas las disposiciones el fusilamiento de un oponente, de un caudillo que se le había revelado particularmente pertinaz. Aquel acto absoluto de arbitrariedad y de violación de las leyes le evoca, le incita una situación bastante parecida a lo de la muerte de Ruiz Pineda, y a partir de allí arranca con una primera versión ya en los años 50, pero después no llega a publicarlo plenamente hasta el año 72. ¿Por qué se tarda tanto escribiendo? Bueno, porque el interín, Ramón J. Velázquez, La vida ciudadana, como vamos a ver, le impidió hacerlo, desempeñó funciones públicas, seguramente tuvo la maldición del periodista, que escribe mucho y escribe poco. O sea, el periodista escribe todos los días, y cuando se hacen las obras completas, cuando el periodista se muere, se pregunta cuántos libros publicó, 1 o 2, pero cuando compilan la obra completa son 30 volúmenes. Entonces, el año 72 es un momento que está dedicado particularmente al periodismo, director del Nacional, y en ese momento seguramente termina de rematar lo que es este libro. ¿Cuál es la importancia de este libro? Primero, ubica en la memoria venezolana este periodo tan importante que va de finales del siglo XIX, de la salida de Guzmán Blanco al poder, a la llegada de Cipriano Castro al poder. Y incluso el título del libro, La caída del liberalismo amarillo, se convierte en nombre que se le da a ese momento histórico de entrada. Es decir, que es un libro que tiene una importancia parecida, por ejemplo, a la de nuestro admirado, tanto para él como para los que estamos aquí en Carracciolo Parra Pérez, con aquello de la primera República de Venezuela. Es decir, marca un hito, crea una categoría en sí mismo. Es un periodo que no había sido estudiado, no había sido estudiado realmente por nadie en términos historiográficos. Había alguna que otra testimonio, algunas pinceladas salían en ese maravilloso libro que son los días de Cipriano Castro de Mariano Picón Salas. Sí, había algo escrito, pero nadie se ha dedicado a trabajar este libro. Ramón J. Velázquez, además, ahí echa mano de su conocimiento, de los documentos de la época, a los que se va acercando primero con un interés por la prensa de finales del siglo XIX, uno de los primeros que se encarga de estudiarla y sistematizarla hasta donde sea posible, pero después por lo otro, que con lo que voy a terminar este encuentro, esta participación, que es por la organización del archivo de Miraflores, del que ya hablaré. La que el liberalismo amarillo coloca en la historia venezolana, coloca en la memoria venezolana un periodo que estaba más o menos olvidado. O sea, sabíamos que había un Guzmán Blanco, luego sabíamos de Cipriano Castro por varias cosas, pero cómo se fue desmoronando el sistema del guzmancismo y cómo va surgiendo un nuevo sistema y la transición, lo que llamamos las continuidades y rupturas, eso lo hace Ramón J. Velázquez, pero no con una monografía, insisto, sino con un delicioso ensayo, una deliciosa crónica, que hace que este tema, que además que es interesantísimo, sea interesante porque el libro es muy bueno, incluso para aquellos a los cuales le va y le viene, o le da lo mismo saber la vida política venezolana en aquel momento de 80 años atrás. En las confidencias imaginarias de Juan Vicente Gómez, inicialmente aparece como, digamos, una especie de folletón, es decir, es una cosa periodística que se va publicando por entregas, tiene la misma connotación, va más allá de lo periodístico, a un encuentro en donde está casi con lo literario, y aunque se inserta dentro de un proceso interesante en la imaginación histórica y en la memoria histórica venezolana de finales de los 70, principios de los 80, que es el rescate de Juan Vicente Gómez, una época en la cual ya los enemigos, los gomecistas estaban muertos, los enemigos del gomecismo estaban muriendo, y los hijos y los nietos tienen cierta paz y tranquilidad para reencontrarse con aquello y tratar de verlo a otros términos. Es entender al hombre, entender la psicología de un tiempo, la psicología de una región, la psicología de o entender a través de la psicología de un hombre toda la psicología de un tiempo y de una región y de una forma de ser venezolano tan importante, porque Gómez era un personaje muy particular como figura de potencialidad literaria inclusive, pero Gómez, repito, era expresión de una gran cantidad de personas y una sociedad determinada. Tenemos otra vez un trabajo de una gran importancia historiográfica, pero que no es un trabajo usual
que hace un historiador. No estoy diciendo que Ramón J. Velázquez tiene esto, son 2 libros importantes, pero son 2 libros que lo colocan como historiador haciendo cosas que no son usuales en los historiadores, lo cual no significa que él no va a hacer otras cosas o no va a estar en investigación. Aquí me voy entonces a el aspecto, y yo creo que ya debo estar por terminar, el aspecto menos conocido de Ramón J. Velázquez. Tanto o más importante que estos libros, y del montón de otras cosas que escribió, para la memoria histórica de Venezuela, fue su enorme esfuerzo por salvar documentos, esfuerzos que el día de hoy en Venezuela, que tenemos los archivos y las bibliotecas como están, que estamos teniendo aprietos enormes, se presentan con una gran, ¿cómo se llama? Pertinencia, con una gran actualidad y una gran urgencia, y que nos pueden dar una referencia de lo que eso significa. A Ramón J. Velázquez le debemos el rescate y la difusión de gran parte de los documentos por los que los historiadores después han trabajado. Aquellos que sí hacen monografías y papers para revistas arbitradas e indizadas, y ojalá también cada vez más aquellos que hacen crónicas, que hacen trabajos deliciosos, que estoy seguro que eso a Ramón J. Velázquez le debe hacer mucha ilusión. Ramón J. Velázquez es un hombre que hace aportes documentales importantes y ya desde como periodista entiende la importancia de cargar documentos. Hay un antecedente que no es un libro de historia, no es un libro, porque es un libro histórico, y es para historia, que es el Libro Negro. Hay que entender que Ramón J. Velázquez como periodista es uno de los primeros reportajes de investigación en Venezuela de gran impacto, que es el Libro Negro, fundamentalmente, claro, por razones obvias, no sale con los autores, pero que fundamentalmente lo elaboran él y Simón Alberto Consalvi, con ayuda de José Agustín Catalá, y bueno, para consignar, documentar las violaciones de los derechos humanos en la dictadura del año 52, y eso les vale a los 3 la prisión y el exilio. En 2 casos de Ramón J. le tocó la prisión completa. Creo que a Agustín, a Catalá también. Llega a la presidencia Rómulo Betancourt, Ramón J. Velázquez incorporado por un trabajo bastante delicado en Venezuela, que es el secretario de la presidencia. Y bueno, hay que ver lo que es secretario de una presidencia como la de Rómulo Betancourt. Creo que fue el segundo secretario de la presidencia, que no comenzó en el 59, sino en el 60, pero no estoy completamente claro. Eso es todos los días enfrentar un problema más grueso que el otro, tanto en políticas públicas como un gobierno al que lo quieren tumbar la derecha y la izquierda. Y Ramón J. Velázquez está allí como secretario de la presidencia, es decir, como una especie de coordinador de la oficina del presidente, que es la oficina de un montón de cosas en un país tan presidencialista como Venezuela. Coordinador un poco del país, puede ser de alguna manera. Y él se entera que hay una cantidad de documentos, le informan, el cuento lo he contado muchas veces, debe estar escrito, que hay unos papeles que van a votar, papeles viejos que van a votar, y que, bueno, que le recomiendan, no sé quién tuvo la agudeza de identificarlo y de llamar a Ramón J. Y Ramón J. va corriendo a ver qué papeles son. Y incluso creo que el cuento me echó que estaba incluso entre el montón de papeles en el saco, que estaba hasta un soldado ahí recostado, mientras que debió haberse asustado bastante cuando lo vio. Cuando ve los papeles es nada más y nada menos que casi todos los documentos de la época de Cipriano Castro y algunos documentos anteriores que habían venido de la Casa Amarilla. Con eso, en 1964 crea el Archivo Histórico de Miraflores, cuya situación actual no la tengo completamente clara. Hay que ver lo que eso representa. Comienza un proceso lento de catalogación, ordenación y hasta incluso la edición de algunos documentos en los boletines. Pero ya para la década de los 70, unos 6, 7 años después, ese archivo es una fuente fundamental para estudiar el pensamiento de del siglo XX. Ramón J. Velázquez, entonces, no solo por ese archivo se entera de un montón de cosas que después la va a colocar seguramente en aquel liberalismo amarillo y la confidencia imaginaria con Vicente Gómez, pero Ramón J. Velázquez, él legó para la historiografía venezolana una de sus fuentes sustanciales, una de sus fuentes fundamentales. Más adelante, Ramón J. Velázquez va a hacer 2 proyectos más que son de enorme importancia. A partir del año 78, el FUNRES, cuando monta la Fundación para el Rescate del Acervo Patrimonial,
era buscar en el exterior, y esto yo pienso que hubiera podido haber hecho él con el Internet y la digitalización, y yo creo que esa es una lección que debemos llevarnos de acá, lo que podemos hacer nosotros al respecto. Comienza a buscar fuentes de Venezuela en el exterior y le nega a la sociedad venezolana, a la historiografía venezolana, una gran cantidad de documentos, una gran cantidad de libros, de tesis, de cartas, de información que eran claves sobre la Venezuela del siglo XIX e inicio del siglo XX que está en el exterior. Y el tercer gran trabajo de él es que en el Congreso, Ramón J. Velázquez, parlamentario de larguísima data, los tiempos que no estuvo en una función en otra, siempre él fue una cosa, fue la otra, pero algo que nunca dejó de ser es parlamentario, algo, momentos que tuvo que separarse para ejercer algún cargo en concreto, coordina y arma un equipo para hacer con el Congreso de la República algo similar a lo que se ha hecho con el archivo histórico de Miraflores. Y esos documentos del Congreso, no sé si él fue el que organizó el archivo del Congreso, que tan metido estuvo de eso, el archivo histórico de la Asamblea, no sé tampoco muy bien cómo estará el día de ese archivo, pero comienza la monumental edición del pensamiento político venezolano del siglo XX, de más de 100 y tantos tomos el día de hoy. Afortunadamente, esos tomos ya digitalizados, aunque no tan así al público como deberían estar, que es otra fuente fundamental. Termino entonces con lo siguiente. Como lector de Ramón J. Velázquez, uno agradece, como lector interesado en historia, dos libros fundamentales que lo ubican como historiador y que son, digamos, sus dos grandes aportes discutidos para la historia. Pero son dos libros muy inusuales, una especie de reportaje muy grande. O sea, son los libros de un periodista que se hizo historiador, periodista y un político que se hace historiador o que tiene vocación histórica y que produce unos libros extraordinarios. La Conferencia de Imaginarias y La calle del liberalismo amarillo. Pero también le debemos los otros libros a través de los cuales J. nos sigue hablando cuando otros historiadores consultamos el archivo de Miraflores, el pensamiento político del siglo XX, pensamiento político del siglo XIX, que no lo nombré, y los documentos de Funres. En cada uno de estos otros libros que escribe algún historiador venezolano del exterior, está Ramón J. Velázquez actuando de una forma importante y hablándonos como quien nos puso en la bandeja los documentos por los que nosotros podemos trabajar. Bueno, es parte de lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Perfecto, justo a tiempo, Tomás. Muchísimas gracias por la precisión en el tiempo. Muy bueno. Bueno, unos breves comentarios sobre las ponencias, ¿no? Bien interesante. Si uno pudiera resumir, ensamblar, pues lo que se ha expresado aquí, podemos conseguir que él era, si buscamos cuál es su vocación, en qué la resumimos en una vocación de servicio al país, ¿no? Y dentro del tema político, siempre estaba pendiente por la transformación del país, por integrar a las nuevas generaciones y que entendieran justamente el papel que deberían desarrollar en función de crear esas nuevas realidades que se van dando en el devenir político e histórico de Venezuela, ¿no? De tal manera que, bueno, a lo largo de todas las posiciones que ocupó, tenía esa vocación, esa anécdota de la CBF. Le preguntaron, cuando él quiso ser director de comunicaciones de la CBF y secretario de la Junta Directiva, le preguntaban que por qué allí, ¿no? Que eso no parecía un cargo político, ¿no? Él decía, es que yo quiero ser testigo de cómo se construye un país, ¿no? Y esa fue una labor que junto con muchos de su generación pues llevaron a cabo, ¿no? Construir un país, transformar esa sociedad campesina que teníamos en una sociedad moderna y sacar lo mejor de los venezolanos. Así que bueno, muchísimas gracias, y si hay algunas preguntas que quieran hacer las personas que nos acompañan, y bueno, queremos dar un saludo a algunas personas aquí conocidas, Alfredo Shell,
a la profesora Laura Febres, a Milagro Socorro, a nuestra apreciada Mirela Quero, también a Guillermo Ramos Flamerich, que también siempre está pendiente de estas cosas, nuestro apreciado Fuad Sayek, de tal manera que bueno, aparte de agradecerles su presencia aquí, como les decía, si alguno quiere hacer alguna pregunta en el chat, pues con mucho gusto estamos atentos. Una intervención muy breve, si me la permite, Gustavo. Sí, claro. Le pido disculpas a los participantes por mi falta de destreza en el manejo de la cámara. Es muy interesante la exposición de Tomás, como siempre, y ese sabor que él encuentra en la caída del liberalismo amarillo probablemente se explica porque esa obra fue originalmente publicada por entregas en la revista Élite. Y luego se ensambló el libro en la forma en que lo conocemos hoy en día, ¿no? Y con respecto al archivo histórico de Miraflores, el entonces coronel Morián, creo que era el apellido, que era el jefe del cuartel presidencial, le llevó unos papeles al doctor Velázquez, unas cartas, y le decía que en el sótano había algo así como 60 o 80 bultos de papeles sobre los cuales los soldados se descansaban y fumaban, y entonces el temor era que precisamente se quemaran esos papeles. Y logró convencer, no convencer, no había que convencer al presidente Betancur. Él y el presidente Betancur resolvieron entonces publicar esto, y de ahí surgió el archivo histórico de Miraflores, que me corrijan los especialistas, pero creo que estaba cerca de los 160 títulos publicados hasta el momento en que se produjo el último número, pues, de esa colección. Así es, y sobre esa anécdota de la CBF, por cierto, la había recordado, cuando decidieron el cierre de la CBF, él luchó por rescatar los archivos de la CBF como una fuente de documentación histórica de cómo muchas empresas venezolanas se construyeron, porque ahí estaban todos los créditos y todos los proyectos que se introdujeron, y él veía en eso una gran fuente de investigación. Y bueno, lo recuerdo muy bravo, ¿no? Lamentándose de que no logró que se rescataran esos archivos y pasaran a otra vida, ¿no? Y bueno, quería aprovechar aquí en nombre de la Fundación Ramón J. Velázquez de hacer dos anuncios, ¿no? Uno aquí quiero compartir en la pantalla. La próxima reedición de La caída del liberalismo amarillo, que está agotado, así que en las próximas semanas ya tendremos otra vez una reedición de La caída del liberalismo amarillo, que creo que es muy oportuna en estos momentos históricos para analizar. Y lo otro es que junto con la Academia de la Historia y la Fundación Bancaribe, pues la Fundación Ramón J. Velázquez está anunciando la creación del premio Ramón J. Velázquez, ¿no? Que será una bienal, bueno, para abordar diferentes aspectos de su vida a través de este concurso. Así que, bueno, nos quedan 5 minutos. No sé si hay alguna... Yo quisiera, primer término. Ajá, el doctor González Corihuela. Sí, gracias. Yo quisiera en primer término felicitar a los expositores de hoy, al doctor Hernández Delfino, al doctor Tomás Estraca. Fueron dos intervenciones a mi juicio excelentes. La del doctor Hernández Delfino, una síntesis que realmente es muy difícil hacer, porque es una síntesis sobre toda esa enorme actividad que en tan diversos campos desarrolló el doctor Velázquez, y él lo ha hecho con una gran precisión y con una excelente exposición de los datos. Y el doctor Estraca, que nos ilustró y nos iluminó
ese aspecto del trabajo historiográfico del doctor Velázquez y la íntima conexión, una conexión indisoluble que tienen con su condición de periodistas. Excelente profesor narrador, muchas gracias. Pero no sé si todavía tengo tiempo, porque en el foro anterior, la doctora Catalina y yo nos preguntábamos, pero ¿cómo hacía realmente el doctor Velázquez? ¿Cómo era su vida? ¿Cómo hacía? ¿Cómo lo organizaba para poder hacer tantas cosas? Como historiador, periodista, hombre público, escritor, promotor del desarrollo, etcétera. Y creo que la presencia aquí del doctor Gustavo Velázquez Betancur, el hijo del doctor Velázquez, es excelente, pues, para que nos diga cómo era la vida de tu papá, chico. ¿Cómo hacía ese señor realmente para hacer tantas cosas y hacerlas bien hechas solamente en 24 horas que tiene un día? Sí, bueno, interesante. Lo que decía Carlos Hernández al principio, ¿no? Él fue formado por dos maestros, ¿no? En el Táchira, en esos años, entonces ahí había mucha disciplina. Había profundizado mucho, pues, en los textos clásicos y en esa época de verdad trabajaban el tema, no es que hoy en día no lo hagan, pero eso era otra disciplina, el tema de la memoria. Y yo lo recuerdo a él hasta sus últimos años haciendo ejercicios de memoria, sentado en su sillón ahí en la sala de la casa, y uno lo veía que hacía con los dedos así, ¿no? Y entonces, papá, ¿qué estás haciendo? Estoy recordando los gobernadores o los presidentes del estado Táchira de la época del gomecismo, por ejemplo, o los presidentes de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, sin duda era muy metódico en su trabajo. Por ejemplo, recuerdo que nos contaba cómo hicieron la colección de la que se refería Tomás Estraca del pensamiento del pensamiento político venezolano del siglo XIX. Él decía que se reunía todas las mañanas, media hora, con Pedro Graces, Vargas, el otro profesor, perdón que se me fue ahorita el nombre, el otro. Pérez Vila. Pérez Vila. Bueno, se reunían media hora, iban organizando, iban haciendo ese plan y bueno, afortunadamente terminó el gobierno de Betancur y pudieron publicar eso. Y lo otro, también fui testigo del siglo XX, porque además eso lo utilizaba también para promover a los jóvenes historiadores y estudiosos. El de la colección del siglo XX, su oficina ahí en el Congreso estaba llena, repleta de jóvenes historiadores, investigadores y con historiadores analizando qué era lo que iban a buscar, qué era lo que iban a publicar, pero tenía ese tema de la constancia, ¿no? Y bueno, leía, era un voraz lector bueno, no solo de historia, sino de política, de Colombia, de España. Su conocimiento de la historia de Colombia era una cosa impresionante, que los mismos colombianos, cuando él estaba allá, se impresionaban de cómo conocía los detalles de la historia de Colombia, y era un hombre que estaba actualizado día a día. Vamos a hacerle la palabra a la profesora Thaís, que levantó la mano. No, que estaba recordando cuando Tomás y Hernández Delfino estaban exponiendo sus disertaciones, que recuerdo que en el año 80, 83, 84, como cuando recién como investigadora en el Centro de Estudios del Desarrollo, fuimos a ese archivo, Corporación Venezolana de Fomento, y el libro que, a ver, no se ve. Bueno, se llama Estado y Gasto Público en Venezuela, 1936-1980. Aquí está, que lo escribimos Miriam Cómez y yo. Es mi primer, bueno, es donde estoy yo aquí por primera vez, cuando no existía
O sea, eso no le va a gustar al doctor Delfino que diga esa cosa, pero cuando no existía el internet, todo lo hacíamos a mano. Este libro está lleno de datos que ese fue muy importante para nosotros, porque ahí estaba no solamente la información sobre esos instrumentos, sino, bueno, los entes centralizados y descentralizados, que para esa época, hablando hasta 1980, existían, ¿no? Porque esta información que está aquí. Pero entonces yo quería darle las gracias a todos ustedes por haber aceptado colaborar con este evento tan importante, una figura histórica, política importante del siglo XX que llegó hasta el siglo XXI. Esto va a ser editado y lo van a subir a YouTube para que lo puedan revisar o lo puedan, los que no se pudieron conectar. También te quería dar las gracias a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Me acaba de escribir el decano, que dice que no se pudo conectar, porque es que, bueno, hay que registrarse. Este es el sistema de la UNIMED y él aparentemente no se registró y en este momento ya no pudo entrar. Y el tercer punto que quería era, bueno, cuenten conmigo y con todos los presentes aquí, porque yo creo que también es de ayuda para crear las bases del concurso del premio Ramón J. Velázquez. Nos podemos juntar, espero que sea ya en enero o que ustedes lo consideran en diciembre. Y que tengan unas descansadas. Sí, yo quería hacer una última mención de algo que pocas veces se recuerda, que fue en el bicentenario de Bolívar. Él era presidente de la comisión bicameral para la celebración del bicentenario de Simón Bolívar. Y él organizó el Congreso del Pensamiento Político Latinoamericano. Y él decía, recuerdo su discurso, que el mejor homenaje a Bolívar era que bajo el cielo de Caracas se reunieran todas las tesis de pensamiento político latinoamericano para debatir sobre la democracia y el sistema político en Latinoamérica. De eso quedó una colección también de todas las ponencias que hubo ahí, que es realmente una fuente muy interesante para entender lo que pasaba y lo que ha venido pasando en Latinoamérica en los últimos años. Así que muchas gracias, profesora. Con esto no, muchas gracias a ustedes, por favor. Un comentario final, profesora, si me permite. Por supuesto. Y muy rápido, ¿no? Es que hay una pregunta en el chat que creo que es interesante atender y quizá Gustavo puede ayudarnos. Y señala que si no pensó el doctor Velázquez en escribir un libro de memorias, o al menos uno dedicado a su presidencia. Realmente hay varios libros que incluyen testimonios del doctor Velázquez, ¿no? De hecho, la biografía de él que escribieron la doctora Banco y el doctor González Escorihuela, y el libro también de ellos dos, el doctor Velázquez, Un país y una vida, en buena medida contiene testimonios del propio doctor Velázquez, pero estando aquí el doctor González Escorihuela, por supuesto que a él le correspondería hablar de esto. Pero hay otro libro, el profesor Luis Hernández Contreras, que se llama El doctor Velázquez, una historia nunca contada, en el que hay un conjunto de testimonios del doctor Velázquez preparados a propósito de ese libro. En una oportunidad, yo estuve conversando con él largamente sobre este tema y no logramos el libro sobre las memorias, pero sí logramos Caudillos, Historiadores y Pueblos. Entonces, no sé si Gustavo quisiera referirnos un poco de por qué el doctor Velázquez no se resolvió a publicar sus memorias de una manera sistemática, aunque, repito, hay suficientes testimonios de él en otras publicaciones. Sí, yo estoy convencido que esencialmente es por su humildad, ¿no? El ponerse a escribir
sobre su vida, él pensaría, hubiera pensado que la gente diría que qué vanidoso es él de ponerse a escribir sobre su vida, y más bien se dedicó a otro tipo de cosas. Yo recuerdo una frase cuando cumplió 70 años, el Congreso le hizo un homenaje y bueno, ahí Leandro Mora, que leyó el discurso de orden, dijo que él era un gran conspirador, pero por la democracia, porque conspiraba con todo el mundo para hacer estas cosas. Y en el discurso de él decía que él le temía a esos homenajes, porque bueno, porque la gente se puede equivocar, ¿no? Y que bueno, que era un compromiso muy grande y bueno, al final su honestidad interna, su integridad, eso pues él lo cuidaba mucho y no se sentía quién para hacer una biografía o contar sus memorias. Además, una vez dijo que si contaba todo lo que sabía, pues dirían que él estaba loco. Muy bueno. En el chat también hay un link que puso Luis Canuto, donde se puede acceder a la sala Ramón J. Velázquez. Hay un link que estaba viendo. Bueno, no sé si alguien quiera decir algo, Catalina, Tomás, para cerrar el evento. Aquí hay unos comentarios de Cristina Guzmán en nombre de la Fundación Herrera Luque. Muchas gracias por este conversatorio. Mirela Quero señala también la Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses como una obra importante. Sí. Está también un comentario de Milagro Socorro. En general, gustaron mucho las interesantes participaciones de todos, de diferentes aristas, ejes que conforman la compleja personalidad de Ramón J. Velázquez. Lo digo en presente porque a través de sus obras, a través de ustedes, estudiosos del pensamiento, sigue estando vivo entre nosotros. Bueno, le dejo el cierre a usted, doctor Velázquez. Sí, bueno, muchísimas gracias nuevamente. Ya estamos sobre la hora para ser puntuales. Agradecidos por la presencia no solamente de los panelistas, de Catalina, del profesor González, de Tomás y de Carlos Hernández, sino también por los que nos acompañaron aquí. Estoy viendo aquí a Fran Briceño Fortique, José Hernández, etcétera. Perdón por los que Nelson, nuestro apreciado Nelson Rivera. Nelson También Rivera. muy agradecidos por estar aquí presentes. Así que buenos días y pronto nos volveremos a ver. Bueno, buenos días y hasta luego y gracias. Chao. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Muchas gracias. Seguimos en comunicación y en contacto. Gracias.